Hola amigos, bienvenidos a este video donde vamos a desarrollar el primer punto de la unidad 5, que es el largo plazo. En el primer punto vamos a ver algunos temas relacionados al crecimiento y al desarrollo económico de una economía o de un país. Bien, comencemos. Nosotros vamos a hablar en esta parte de crecimiento y desarrollo, y la primera distinción es que no son conceptos equivalentes. Si bien están relacionados entre sí, vamos a empezar distinguiendo la relación entre estos dos conceptos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablemos de crecimiento de la economía, lo que vamos a hacer es hablar de una variable cuantitativa. El crecimiento de la economía hace referencia al aumento de la cantidad de bienes y servicios que tiene a disposición la población de esta economía, los agentes económicos de esta economía. Y eso en términos de nuestros modelos significa el crecimiento del PBI real. Es algo que ya habíamos visto ya al inicio de la materia en las primeras unidades, este concepto de crecimiento como variación del PBI real. Cuando el PBI real de una economía, y en particular el PBI per cápita, se incrementa, esta variable cuantitativa sube, nosotros decimos que la economía está creciendo. Ahora bien, cuando hablemos de desarrollo, vamos a ampliar el concepto y vamos a hablar también de cuestiones tanto cuantitativas como cualitativas. El desarrollo de una economía implica la mejora en la calidad de vida de los agentes económicos, no solo en la mayor disponibilidad de bienes que se producen en esta economía, sino hace referencia a otras cuestiones más amplias. Vamos a ver más adelante, digamos, pero ahí hablamos de temas relacionados, por ejemplo, a la salud, a la educación, a las expectativas de vida, al desarrollo personal de la población, es decir, a un montón de otras áreas que escapan a la mera cantidad de bienes y servicios que tienen a disposición. Entonces, el primer punto a dejar en claro acá es esta distinción entre los dos conceptos. Vale aclarar, no obstante, que el desarrollo implica necesariamente el crecimiento, pero el crecimiento no implica desarrollo. Es decir, crecimiento es condición necesaria para que haya desarrollo, pero no es condición suficiente. Bueno, como veníamos comentando respecto del desarrollo, eh, cuando nosotros hablamos de una mejor calidad de vida, no solo, como decíamos recién, hicimos referencia a la mayor cantidad de consumo a la cual puede acceder la población. Como le comentaba recién en esta idea de desarrollo, el concepto se amplifica y hablamos, por ejemplo, de cómo está distribuido el ingreso de la población, qué cobertura y qué calidad de educación se tiene, qué estándares de salud, de nutrición, de expectativas de vida, cómo están los niveles de pobreza. Y después en el punto 2 de esta unidad también vamos a hacer una distinción ahí respecto de qué tipo de pobreza predomina. En síntesis, qué tanta igualdad de oportunidades hay entre la población de estos países. Cuando todos estos parámetros son positivos, o sea, buenos, decimos que la economía va hacia el desarrollo. Ahora bien, que una economía tenga un mayor PBI no implica necesariamente ir en los caminos de, por ejemplo, igualdad de oportunidades, mejores estándares educativos o de salud, etcétera. Uno por ahí puede evaluar algunos países, sobre todo aquellos productores de petróleo, en algún momento tienen estas características, países que tienen un alto crecimiento del producto real de la economía, es decir, son países que crecen, no obstante, tienen, ese crecimiento muchas veces no se traduce en los estándares esto que pedimos para evaluar el desarrollo, porque hay desigualdad de oportunidades, hay sometimientos de algunas minorías, eh, los estándares de salud suelen ser muy malos, es decir, hay un montón de cosas asociadas a una distribución por ahí inequitativa de los recursos que hace que a nivel económico, a nivel agregado, la cantidad de producto que genera esa economía crezca. Sin embargo, las condiciones internas de cómo se distribuyen esas riquezas o cómo se administran, generan que la calidad de vida de esa población no sea buena. Esos son casos típicos donde hay crecimiento, pero por ahí no hay desarrollo. Bueno, pero vamos a empezar por la parte más cuantitativa de la cuestión, que es el crecimiento. O sea, el crecimiento, esta medición cuantitativa de cómo crecen, cómo varía la cantidad de bienes y servicios que tiene a disposición la economía. El crecimiento, ya Adam Smith, digamos, con el libro, justamente el libro se llamaba La riqueza de las naciones, él se preguntaba, en el inicio del pensamiento económico como ciencia independiente, ellos se preguntaban, ¿qué hace que las economías generen más cantidad de bienes y servicios? Es decir, ¿qué se necesita para que la economía crezca? ¿Cuáles son los determinantes del crecimiento de la economía? Recuerdan ustedes, alguna vez lo habremos charlado, pero en algún momento
previa a esta visión de Adam Smith, habían eh, pensamientos que decían, aquellos asociados a los mercantilistas, estoy hablando, ¿no? Que la capacidad de generar más bienes y servicios de una economía dependía de la cantidad, por ejemplo, de oro que tenía. Bien, entonces el desafío consistía en que una economía se encargue de vender más de lo que compraba, por ejemplo, entonces así acumulaba oro, o en la época de las colonias, de encontrar una colonia que sea rica en oro. Ejemplo, España se encontró a Potosí en América, digamos. Y resulta que la cantidad de oro a la cual accedió era sustancialmente mayor al resto de los otros países, me refiero a España, ¿no? No obstante, la economía española no se desarrolló y no generó mayor cantidad de bienes y servicios para su población conforme a esto que se esperaban con estas teorías. O sea, consiguieron mucho oro, pero no consiguieron riqueza. Eh, por el contrario, en algunos casos consiguieron inflación. Sin embargo, otros países como por ahí Inglaterra, que se preocupó por desarrollar una industria más moderna en aquel momento, con mayor aplicabilidad de la tecnología, digamos, sí consiguió una mayor riqueza en el sentido de cantidad de bienes y servicios. Entonces, bueno, ese pensamiento previo a Adam Smith, digamos, que decía que la riqueza de un país dependía de qué tan bien le iba en el comercio internacional o qué tanto oro podía conseguir por sus diferentes actividades, no explicaba realmente cuál era la causa del crecimiento de los países. Entonces, bueno, en su libro La riqueza de las naciones, así de forma muy sintética, básicamente lo que dice es la capacidad de crecimiento de un país depende de su capacidad de producción. Cuanto más capacitados están sus factores productivos y más son más eficientes y hay mayor cantidad de factores capacitados, bien, estas son las condiciones que eh, promueven un crecimiento. Bien, y así inicia, un poco con esa lógica, inicia el desarrollo de esto que vamos a ver ahora, que son las teorías del crecimiento. Lo primero que aparece post este puntapié inicial, digamos, de los clásicos, aparecen las teorías neoclásicas, que se llaman, digamos, teorías de crecimiento neoclásico, y son una derivación de aquellas, ¿no? Y veían a la forma de explicar el crecimiento de la economía con aquellas típicas formas que vemos en microeconomía de una función de producción donde eh, la cantidad de factores y la puesta a disposición de factores al proceso productivo, de factores productivos, y resumiendo básicamente, hablo de capital y trabajo, es más, eh, este tipo de análisis se hacen en general no usando capital y trabajo, sino el capital per cápita, o sea, el capital ya dividido el trabajo, o sea, cosa de trabajar con una sola variable. Entonces, bueno, lo que decían estas teorías, así como en las funciones de producción que estudian en microeconomía, es que cuando crecía la dotación de capital respecto de una determinada cantidad de población, que sería nuestro trabajo, cuando crecía la cantidad de capital, había un crecimiento del producto total de la economía. Ahora bien, recordarán ustedes que esta función de producción en microeconomía tenía la siguiente característica: crecía, pero llegaba a un punto que crecía cada vez menos, y si yo seguía agregando factores variables a una dotación fija de factores fijos, no solo que crecía menos, sino que hasta podía llegar a decrecer. Bueno, eso es básicamente lo que conocemos como los rendimientos marginales decrecientes de los factores de producción cuando yo agrego a una dotación fija una cantidad variable de factores. Bueno, ese mismo principio era válido aquí en este pensamiento. O sea, las teorías neoclásicas del crecimiento tenían ese pensamiento en la cabeza, que consistía en lo siguiente: los países van a crecer en tanto acumulen capital, pero tienen la siguiente limitante: la acumulación de capital, dada una población estable, o relativamente estable, esa acumulación de capital cada vez va a tener una productividad marginal menor. Es decir, cuanto más capital tenga, la próxima dosis que agregue de capital va a ser un poco menos productiva que la anterior. Y eso plantea una condición muy relevante en este tipo de modelos, que son los siguientes, digamos. O sea, va a llegar a algún punto donde acumular tanto capital no me genere crecimiento. Y esto generaba la posibilidad de que los países lleguen a lo que se llamó un estado estacionario. ¿Qué sería un estado estacionario? Bien, una situación donde los países dejen de crecer en términos per cápita. ¿Por qué? Porque la acumulación de capital por persona llega a un punto donde, si yo agrego más dosis de capital a la misma persona, ya no tiene capacidad de generar más producción, más productividad. Esa era un poco la idea
primigenia, digamos, de la formalización de las teorías de crecimiento. Estos se conocen como las teorías de crecimiento neoclásicos, donde su principal exponente, o al menos el que, al cual más atención le vamos a prestar en este curso, es al modelo de Solow. Solow fue un economista que desarrolló este modelo en términos de formalidades matemáticas y le dio consistencia, digamos, a este pensamiento en términos analíticos. Bueno, volviendo, lo que generaba esta idea de que la economía de un país crezca como la función de producción que vemos en microeconomía, es que va a llegar un punto donde todas las economías van a llegar, cuando acumulen capital, van a llegar a ese estado estacionario, es decir, a ese punto donde la siguiente dosis de capital ya no genere mayor productividad por habitante, no per cápita estoy hablando. ¿Cuál es la forma de escaparse de esa situación, de ese estado estacionario? Bueno, si ustedes recuerdan la idea de allá de microeconomía, de esta ley de rendimientos marginales decrecientes, decía que los rendimientos marginales decrecientes se daban cuando pasaban dos cosas. Primero, había una dotación fija de factores, y en ese punto, esa escapatoria en nuestra teoría de crecimiento no está a la mano, ya que podríamos pensar, bueno, incrementemos la cantidad de factores con los que lo combinamos, es decir, incrementemos la cantidad de población. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es la cantidad de producto que le queda a cada persona, no la cantidad de producto per se, sino la cantidad de producto que le queda a cada persona. Entonces, si yo en mi función de producción agrego más personas, cosa de poder absorber más capital, estamos en la misma situación. O sea, siempre la división va a ser el producto por persona. Y eso hace que esa salida de la ley de rendimientos marginales decreciente, que era sumarle otro factor para combinar más, no tenga sentido en este pensamiento. Repito por qué. Porque si yo sumo más personas, para que cada uno coma lo mismo, voy a tener que sumar más comida, digamos. O sea, más producto, estoy diciendo. Bueno, entonces, esa salida no tiene sentido aquí, pero había otra salida allá en microeconomía de romper esa ley de rendimientos marginales decrecientes que era con la mejora tecnológica. O sea, si con la misma proporción de factores yo tengo una mejora en la tecnología, es decir, una forma en combinar los factores de producción que generan producto, que lo haga más eficiente, de esa forma yo voy a poder seguir creciendo, al menos un poco más, agregando a una determinada cantidad fija de factores un factor variable. Ejemplo, si yo, un ejemplo microeconómico y súper básico traigo aquí a la mesa, digamos. Imagínense que yo tengo un trabajador que tiene un ovillo de lana y si yo y lo pongo a tejer. Si yo le sigo agregando lana al trabajador, es probable que no pueda tejer mucho más porque tiene una limitante, digamos. Ahora, si yo le pongo una mejora tecnológica a esa combinación, no sé, algún sistema o algún implemento que haga que el mismo trabajador y la misma lana provoquen una mayor cantidad eh, de tejidos, eso es un ejemplo de cómo mejorando la tecnología, los mismos factores generan más producción. Entonces, en síntesis, volviendo y resumiendo un poco el tema. Las teorías neoclásicas de crecimiento veían a la economía de la misma forma que vemos nosotros a una empresa con una función de producción, y donde se cumplía el mismo principio aquel de la ley de rendimientos marginales decrecientes, en este caso del capital. ¿Qué pensaban? Que si yo sigo agregando capital a mi economía, a la cantidad de gente que tengo en mi economía, las respuestas de la economía iba a ser que en el mediano plazo iban a producir marginalmente cada vez menos. Con la única forma de alterar este destino era con mejoras tecnológicas. Bueno, y eso es un poco lo que plantea el modelo de Solow. En términos generales, plantea esa situación. Em, Todo esto lo piensa Solow en un contexto, o sea, modela a la economía, a toda la macro, en un contexto de productividad marginal decreciente del capital y competencia perfecta. ¿Qué tiene que ver la competencia perfecta acá? Recuerden ustedes que para que haya innovación tecnológica, una de las características que necesitaba el innovador era poder usufructuar su innovación. El empresario decía, bueno, si yo invierto y desarrollo una nueva tecnología, lo voy a hacer porque quiero aprovecharme de esa nueva tecnología que conozco solamente yo y no mis competidores para poder aumentar beneficios. Ahora bien, si yo vivo en un mundo de competencia perfecta, esta posibilidad de conocer algo yo y que mi competidor no conozca, se cae. Competencia perfecta, si yo conozco una tecnología, mi competidor conoce la misma tecnología. Entonces, fíjense lo que está diciendo el modelo.
estamos en el modelo de Solow, ¿no? Estamos en un mundo donde la productividad marginal del capital es decreciente y como estamos en competencia perfecta, hay dificultades para que haya mejoras tecnológicas, por lo que estamos condenados prácticamente a alcanzar esa situación del estado estacionario. Un estado estacionario donde, si yo sigo acumulando capital, va a llegar un punto donde el crecimiento no es nulo. Y esto también tiene más implicancia, eh, que son las siguientes, digamos. Cuando un país llega a ese estado estacionario, el crecimiento per cápita de ese país se estanca. Sin embargo, países que todavía no acumularon capital para llegar a ese punto, todavía tienen espacio para crecer. Y por lo tanto, eh, cuando incorporan capital, crecen a tasas más veloces que aquellos que ya llegaron al estado estacionario. ¿Qué tiene este modelo? ¿Qué consecuencia trae? Este modelo avisora que en el mediano plazo o en el largo plazo va a haber una convergencia en el crecimiento de los países. ¿Por qué? Porque aquel que ya está llegando al estadio estacionario empieza a crecer menos y cuando llega al estadio estacionario deja de crecer en términos per cápita. Sin embargo, el país que todavía no incorporó capital o que incorporó poco capital, cuando empieza a incorporar, empieza creciendo mucho hasta alcanzarlo. Es decir, los países más capitalizados crecen lentos y los países menos capitalizados crecen rápido. Por lo que, en algún punto, todos los países se van a encontrar en este estado estacionario. Bueno, y ahí en ese modelo, digamos, nosotros no vamos a entrar mucho, al menos este año, en la matemática y en el desarrollo del modelo, pero lo que planteaba Solow en su modelo es, ya que la acumulación de capital va a depender de la inversión, y la inversión depende en gran medida del ahorro, y el ahorro se contrapone con el consumo, siendo que lo que quiere la población en realidad es consumir, pero él plantea un modelo matemático para encontrar cuál es la medida justa de ahorro que debería tener la población para maximizar todos estos objetivos. Repito cuál era el pensamiento. Decían, mi economía tiene que tener una tasa de ahorro tal que maximice tanto el crecimiento como el consumo de la población, porque el bienestar de la población descansa sobre la capacidad de consumo que tenga. Ahora bien, si yo consumo todo, no ahorro. Si no ahorro, no invierto. Si no invierto, no crezco. Y si no crezco, cada vez consumo menos. Y por otro lado, si me ahorro todo para invertir y crecer, no consumo. Entonces, bueno, esa es la regla de oro de la que habla el modelo. Nosotros la desarrollamos solamente así conceptual, no vamos a meternos en el modelo en sí, en la matemática, pero básicamente lo que plantea este análisis es que existe alguna tasa de ahorro óptimo en la población que maximiza el consumo, pero el consumo en el tiempo, digamos, no el consumo de hoy, sino el consumo a lo largo del tiempo. Y para que el consumo a lo largo del tiempo crezca, yo tengo que tener crecimiento y para eso tengo que tener ahorro, y de ahí el tema, digamos. Si uno ahorrase un poco menos que esa tasa de ahorro de la regla de oro, digamos, lo que puede pasar es que aumenta el consumo hoy, pero te genera menos inversión y menos inversión implican menos productividad y menos capital en el futuro. Y bueno, entonces el modelo un poco lo que buscaba es encontrar esa tasa de ahorro óptima que asegure que los países maximicen el bienestar medio en términos de ahorro. Bueno, ese es un poco el puntapié inicial de la formalización de las teorías de crecimiento. Un poco, no es solamente la de Solow, hay algunas otras que le ponen un poco más de complejidad matemática o modelos un poco más rebuscados, pero en el fondo plantean lo mismo. Los mismos supuestos, digamos que son, recuerden lo siguiente, productividad marginal decreciente del capital, competencia perfecta, esa combinación hace que vayamos a un estado estacionario. ¿Cuál es la única forma de escaparse de ese estado estacionario? Con cambio tecnológico. El problema es que si los mercados son perfectamente competitivos, estos cambios tecnológicos son difíciles. Hay otra rama, digamos, pariente de esta, de las de los neoclásicos, pero una rama un poco más keynesiana en algún punto, porque eran economistas más asociados al keynesianismo, digamos, Harrod y Domar, que plantean una teoría similar para explicar el crecimiento, pero esta teoría tiene muchas cosas en común a la anterior, pero tiene un determinante sustancialmente distinto, que es la productividad marginal del capital constante. A diferencia de lo que planteaba el modelo neoclásico, que planteaba el modelo típico que ven en microeconomía, el modelo de Harrod Domar dice,
guarda que a nivel macroeconómico, la productividad marginal del capital per cápita no necesariamente es decreciente. Podría, por ejemplo, ser constante. Y si fuese constante, yo no caigo en el estado estacionario por lo siguiente. ¿Qué hace que yo en el punto anterior caía en el estado estacionario? Que cuando yo iba acumulando capital, esa acumulación cada vez rendía menos. Sin embargo, si el producto marginal del capital es constante, cuando yo acumulo capital, eso me está diciendo que el rendimiento es constante, no es menor. Entonces, bajo esa lógica, eh, no estaba condenado al estado estacionario. No obstante, también acá era relevante el ahorro, porque la lógica seguía siendo la misma, en el sentido de, para que una economía crezca, tengo que invertir, o sea, tengo que generar capital. Para generar capital tengo que invertir, para invertir tengo que ahorrar. Bueno, y hacía un poco, estos modelos trabajaban bastante respecto de el equilibrio fiscal, digamos, como un determinante del ahorro de la economía. Bueno, el ahorro, el equilibrio del sector externo, ¿se acuerdan esos tres ahorros que veíamos cuando veíamos el equilibrio intersectorial de la economía? Bueno, un poco decía esta lógica, estas teorías, que si vos querés crecer tenés que tener alguno de esos ahorros tiene que ser capaz de financiar tu inversión para que generes capital y así puedas crecer. Y si vos, repito, el supuesto clave de esta lógica, en esta lógica, si vos acumulas capital, no necesariamente estás condenado al estado estacionario. ¿Por qué? Porque el rendimiento marginal del capital no es decreciente, como decían los neoclásicos, sino es constante, dicen acá este grupo de pensadores. Bien, del lado de, eh, viniendo un poco para nuestra zona, digamos, para Latinoamérica, en los 50, aparecen otras teorías también del crecimiento, pero un poco más asociadas a la industrialización de la economía. Estas teorías se conocieron como las teorías cepalianas por la CEPAL, y uno de los principales exponentes de esta teoría era un pensador argentino, Raúl Prebisch, y básicamente estas teorías hablaban de eh, el juego de dos polos. Decían que habían países centrales y países periféricos. Y los países centrales, que generalmente eran los países que estaban en el hemisferio norte, se caracterizaban por tener una estructura productiva diversificada que generaba muchos productos con igual productividad, es decir, una productividad homogénea. Sin embargo, los países periféricos, que generalmente estaban en el hemisferio sur, eran países menos desarrollados y poseían estructuras productivas muy especializadas en algunos productos, le hace productos primarios, generalmente vivían de la exportación justamente de productos con bajo valor agregado. Estos países periféricos tenían una industria no muy relevante o industria liviana, y este juego generaba el siguiente problema, digamos. Los países centrales, que los países que tenían mayor productividad, eran más industriales, compraban los productos de menor valor agregado a los países periféricos. O sea, los países periféricos le vendían materias primas a los países centrales. Y los países centrales eran los que producían los productos de mayor valor agregado que consumían ellos y también se lo vendían a los países periféricos. Ahora, el resultado de esta relación era que, decía, se deterioraban los términos de intercambio. ¿Qué significaba esto? Que los productos de valor agregado que producían los países centrales crecían, los precios crecían más que los precios de los productos primarios. Y eso hacía, yendo al ejemplo así como muy, muy sintético, que el productor de granos de Latinoamérica cada vez tenía que entregar más toneladas de grano para comprar la máquina que le vendía el productor de tractores o de máquinas de algún país del norte. O sea, cada vez estos países periféricos necesitaban más de sus productos para comprar la misma cantidad de los otros producidos. Entonces, esto generaba un problema y generaba una divergencia entre estos dos polos y generaba imposibilidad para que los países periféricos puedan crecer y acercarse a estos países centrales en términos de crecimiento. Porque básicamente lo que hacía era generar una brecha que se iba separando más. Los centrales se volvían más ricos y los periféricos más pobres. ¿Y cuál era la forma de salir de esta lógica? Bueno, la forma que se planteaba de salir de esta lógica era que aquellos países periféricos empiecen a generar condiciones para convertirse en países centrales, es decir, a diversificar la producción, a tratar de generar producción con mayor valor agregado, a tratar de exportar en lugar de productos primarios, productos con mayor valor y
esas condiciones de desarrollo hacia adentro, digamos, de estos países periféricos. Ahora bien, esta empresa no era para nada fácil, digamos, porque la tendencia de los países periféricos era justamente a seguir reprimarizándose. Entonces, estos pensadores decían, desde las sociedades o del mismo Estado, deberíamos generar una suerte de incentivo para que estos países rompan ese sesgo hacia la primarización y se vuelvan a industrializar porque se empiecen, digo, a industrializar, porque la industrialización de los países periféricos lo va a hacer salir de estos problemas propios del empobrecimiento, del desequilibrio externo, del desempleo estructural, etcétera. Bien, ese era un poco el abanico que teníamos allá a la vuelta de mediados del siglo XX, en términos de teorías del crecimiento. Fíjense, una teoría neoclásica que condenaba a los estados, a las economías hacia el estado estacionario, una visión latinoamericana del crecimiento que decía, mira, si querés crecer, lo que tenés que hacer es industrializarte, porque de lo contrario Latinoamérica le va a costar ser Europa o Estados Unidos porque las condiciones estructurales son distintas. Y por otro lado, la teoría de Harold Domar, que decía, era muy parecida a la de Solow, pero había un punto distinto ahí, que era la clave, que era la productividad marginal del capital, no necesariamente es decreciente, puede ser. Ahora bien, bajo estas teorías, cualquiera de estas tres planteaban, si uno las extendía en el tiempo, planteaban una situación o de estado estacionario o de países periféricos que nunca iban a llegar a ser países centrales porque la divergencia era muy dura, eh, o la de Harold Domar parecida también un poco a la neoclásica. Pero la realidad de la economía no terminó mostrando un poco las predicciones de estas teorías, sobre todo las predicciones de la neoclásica, que era un poco la más relevante, de que los países ricos iban a crecer cada vez más despacio y los países pobres iban a crecer más rápido hasta que los alcancen. Y la verdad es que eso no pasó. Los países ricos siguieron creciendo y los países pobres nunca los alcanzaron. O sea, ese estadio estacionario no pasó. Y no pasó porque hubieron mejoras tecnológicas porque aquel supuesto de que eh, a la economía le costaba tener mejoras tecnológicas si los mercados eran competitivos, la verdad es que eso no pasó, digamos que mejoras tecnológicas hubieron y por eso se crecieron. Ahora bien, el modelo en esa lógica tenía un problema, que era que el modelo tomaba a la mejora tecnológica como una variable exógena. O sea, el modelo no explicaba la mejora tecnológica. El modelo decía, bueno, si tengo mejoras tecnológicas, crezco. ¿Y cuáles son los determinantes de las mejoras tecnológicas? Ah, no sé, decía el modelo. Eso es una variable exógena, pero si tengo, crezco. Entonces era un modelo que básicamente no me explicaba lo que yo quería saber, que era por qué crecían los países. En los primeros testeos del modelo de Solum, más del 70% del crecimiento estaba explicada por ese error, digamos, que era la mejora tecnológica. O sea, el modelo era incapaz de explicarme por qué crecían las economías. Tenía una teoría muy linda, pero no me explicaba por qué crecía la economía. Entonces, bueno, esto hizo que se sigan desarrollando teorías y modelos al respecto. Y aparece como una nueva generación de aquellas de las teorías neoclásicas, pero con una nueva generación, que son las teorías del crecimiento y del capital humano. Perdón, hago un punto y vuelvo para atrás. Aquel modelo de Solow, aquel modelo neoclásico, se conoce como modelo de crecimiento exógeno. ¿Por qué modelo de crecimiento exógeno? Porque dice que la economía crece por algo que es exógeno a ella, que es la mejora tecnológica. Dice la economía per se, si es competitiva, no tiene intrínsecamente formas de generar mejoras tecnológicas. Las mejoras tecnológicas vienen exógenamente. Entonces el crecimiento, dice, es exógeno. Y esto que voy a explicar ahora se conocen como modelos de crecimiento endógeno. ¿Qué está diciendo esto? El propio modelo de crecimiento es capaz de explicar por qué crece. El crecimiento no depende de algo extraeconómico, no depende de algo exógeno, sino depende de las condiciones económicas. Bueno, y eso es lo que voy a explicar ahora. Estos modelos de el crecimiento endógeno, la principal corriente es hacer foco, digamos, sobre el concepto de capital humano, y es un poco un juego de palabras ahí que tiene una lógica. Lo ven al recurso humano, o sea, el factor trabajo, como un recurso análogo al de capital, pero con la siguiente característica. No tiene rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo invierto mucho en capital humano, es decir, yo mejoro las capacidades, por ejemplo, educativas de la población, capacidad de producción que tiene el capital humano, todas estas mejoras no cumplen esa lógica del rendimiento marginal decreciente del factor típico de microeconomía como el factor capital, digamos. Entonces, acá hay todo un espacio donde yo puedo invertir y tener todavía mejoras de productividad sin caer en esa ley de rendimientos marginales decrecientes.
Bueno, ¿cuál es el factor en el cual puedo invertir y la mejor y la mejora, la mayor cantidad de inversión no genera rendimiento cada vez menores? El factor humano. Este capital, digamos, que es el factor humano. ¿Y eso qué significa? Que si yo soy capaz de generar población, o sea, trabajadores, con mayor educación, mayor eficiencia, mayor capacidad de adaptación, etcétera, etcétera, voy a tener crecimiento y un crecimiento que no es marginalmente decreciente, sino que crece sin problemas, digamos, nunca encuentra el estado estacionario, no se cae en el estado estacionario, porque la productividad marginal de la mejora del recurso humano, del capital humano, no es decreciente como la acumulación per se de capital. Entonces esta nueva teoría, o este nuevo conjunto de teorías del crecimiento endógeno, y donde el capital humano genera es un factor determinante, digamos, rompe, o sea, continúa un poco la lógica aquella de los neoclásicos, pero se saca ese supuesto de encima que hacía fallar a la teoría neoclásica, aquel supuesto de que la ley de rendimientos marginales decreciente indefectiblemente pasaba en los recursos, en los factores de producción. Bien, acá dicen, che, guarda que hay factores de producción, como por ejemplo el capital humano, que no necesariamente tienen rendimientos marginales decrecientes. No aplican los rendimientos marginales decrecientes a la educación, por ejemplo. O sea, cuando el tipo más sabe, es mejor. No es que la última dosis de educación genera una productividad marginalmente menor que en la anterior. No necesariamente. Por el contrario, cuanto más sabe, se vuelve cada vez más productivo. Hijas un poco de esta lógica aparecen, de estas lógicas del crecimiento endógeno, ¿no? Aparecen otras varias teorías, acá hay dos, digamos, pero por ejemplo, la escuela evolucionista, que resalta el papel del progreso tecnológico, pero a diferencia del pensamiento neoclásico, dice que el ambiente institucional de una economía genera progreso tecnológico, o sea, que vos tengas eh, una economía con instituciones claras, en el medio no sé, de guerras interraciales, por ejemplo, o de estados corruptos. Si vos tenés economías saludables en términos institucionales, esto favorece mucho a la mejora de la tecnología. Y esto, bueno, hace que vos te escapes, digamos, de ese estado estacionario neoclásico. También hay eh, teorías asociadas a aquellas de los hermalianos, ¿no? Lo que eran un poco pensadores más latinoamericanos. Y los neocepalianos dicen dar especial importancia a la competitividad para el crecimiento, o sea, volver que tus países tengan capacidad de competir e insertarse en los mercados internacionales. Cuando vos más capacidad de inserción tenés en el mundo, por así decirlo, en los mercados internacionales, tenés más capacidad para adoptar mejoras en tus recursos. Porque si vos solamente te cerrás y no interactúas con el resto del mundo, estás encerrado en tu tecnología. Sin embargo, cuando vos te abrís y, por ejemplo, intercambiás con países centrales, o no necesariamente centrales, pero con países con otro desarrollo tecnológico, vos podés ver, entender, tal vez copiar esos desarrollos tecnológicos y poder aplicar como esas buenas prácticas a tu país. Y eso genera mejoras en tu capacidad de crecimiento. Y por supuesto, la importancia de el capital humano, ¿no es cierto? O sea, que vos tengas capital humano o recursos humanos bien formados, eso hace que tengas factores más productivos y eso hace que crezcas. Bueno, eso es un poco respecto de las teorías de crecimiento. Ahora, fíjense que acá un poco lo que dice la filmina esta, eh, que la convergencia de los países no necesariamente es un destino ineludible. De hecho, pasa lo contrario, digamos. Fíjense ahí dice Sachs 1995, dice, existe, se pregunta, ¿no? Si existe la tendencia de que los países más pobres, de los países más pobres, a crecer más rápido, a modo que tienden a converger los niveles de vida. O por el contrario, se pregunta, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres y la brecha entre estos crece. Pues eso es un poco lo que tratamos de ver aquí. ¿Existe esa convergencia o no, digamos? Beaumont 1984, ahí responde un poco la cuestión, aunque es previa, no es la respuesta. Dice, la convergencia solo ocurre entre el grupo de países, los convergentes lo llama. Son los países con un adecuado nivel inicial de capital humano, fíjense la importancia, ¿no? Puede hacer uso de la tecnología moderna y convertirse en convergente. La clave está en la inversión en los recursos humanos. Fíjense
que uno, cuando se pone a estudiar esto, más tarde o más temprano llega a la conclusión de la relevancia que tiene la formación del capital humano para generar crecimiento en la actividad económica. Creo que alguna vez lo hablamos en clase esto, pero pues, sin duda el factor productivo más relevante es el del capital humano. Bueno, respecto de teorías tanto de crecimiento o desarrollo, ahí hay un montón de- de autores que con diferentes eh, características estudian un poco estos pensamientos. Pero la fuente de crecimiento son un poco estas cuatro que vimos, digamos. O sea, el crecimiento neoclásico, el de Harold Doman, el cepaliano, de Friedrich, y posteriormente las escuelas de crecimiento endógeno, es decir, desarrollo de capital humano. Ahora, hablando un poco de desarrollo, más que crecimiento, vamos a empezar a cruzar la vereda y vamos a empezar a hablar ahora de un concepto un poco más amplio, como les decía al inicio del video, que es el desarrollo. Y hay un pensador ahí, Nulce, plantea un círculo vicioso, digamos, que se generan en los países que eh, les cuesta crecer y por lo tanto les cuesta desarrollarse. Uno empieza en cualquier punta de este círculo, digamos, y por ejemplo, estos países, empiezo por el tema del ahorro, estos países suelen tener bajas tasas de ahorro y por lo tanto bajo nivel de inversión. Ese bajo nivel de inversión genera una acumulación lenta de capital y como no tienen capital generan baja productividad. Y esta baja productividad genera un bajo ingreso per cápita y este bajo ingreso per cápita los conduce a tener niveles de ahorros bajos, a tasas de ahorros bajos, por dicho. Y así se retroalimenta el círculo. Un poco la lógica es tratar de romper este círculo y que los signos, digamos, de las variables que aparecen acá sean inversos. El, el- Cuando se empiezan a estudiar al desarrollo como un concepto, si se quiere, algo distinto del crecimiento, se pone énfasis esta cuestión de que el crecimiento no necesariamente es, como dice el título ahí, hacedor de desarrollo. O sea, el crecimiento es una variable, es una condición necesaria, pero no es suficiente con el desarrollo. Y ahí aparecen muchas teorías hablando de esto, digamos, como que centran, un poco viendo los stickers pegados acá, digamos, estas teorías centran su análisis en los aspectos cualitativos por considerarlos más significativos que los cuantitativos. Acuérdense que lo que hablábamos, por ejemplo, de aquellos países productores de petróleo. Cuantitativamente tienen altas tasas de crecimiento, pero la calidad de vida de la población tal vez no sea la que buscamos. Entonces, cuantitativamente están bien, pero cualitativamente no tanto. Consideran, estas nuevas teorías, consideran que el crecimiento sin equidad genera más desigualdad y no potencia el desarrollo humano, no es sostenido ni sustentable. El crecimiento no es un fin en sí mismo, el crecimiento del producto, ¿no? De esa variable cuantitativa, sino un medio para ampliar la diversidad de las opciones humanas, dice Lewin. Bueno, un poco lo que decíamos, ¿para qué queríamos crecer? ¿Para qué queremos mayor cantidad de bienes y servicios? Para tener una mejor calidad de vida. Al final de cuentas, el crecimiento termina siendo una variable intermedia para llegar a nuestra variable objetivo, que es una mejor calidad de vida. El capital humano, dicen Romer y Lucas, es un factor endógeno que ayuda al crecimiento a través de la educación, la investigación y el desarrollo. De nuevo acá la importancia del capital humano como generador, no solo de crecimiento, sino también de desarrollo. Los determinantes del desarrollo o el subdesarrollo son el capital físico, el capital humano recuerden como un factor que permite acumulación sin perder producto marginal, y el tipo de relaciones comerciales con el resto del mundo. Y uno podría agregar una cosa más acá, que es las instituciones. Lo hablamos en un par de filminas anteriores, digamos, que yo tenga un país con instituciones claras, consistentes, también propende al desarrollo. Bueno, siguiendo con esto, digamos, de pensar al desarrollo y al crecimiento como conceptos separados, aparece el subdesarrollo, digamos, como el disvalor del desarrollo, como el contrapunto del desarrollo. Y el subdesarrollo, o sea, el no desarrollo o el desarrollo a menor escala que el que uno quisiese, dice ahí que es un fenómeno complejo y se traduce, fíjense, en este conjunto de variables, digamos, desigualdad, pobreza, estancamiento, dependencia financiera y cultural, tecnológica y política de otros polos. O sea, el subdesarrollo
sumerge a los países en un círculo vicioso, como veíamos ya al comienzo, que es de dificultosa salida y genera todo este tipo de problemas económicos si no se extienden a, a- a lo social. También aparecen en los últimos años conceptos un poco al triple impacto de la economía, digamos, y habrán escuchado alguna vez hablar de esto de el desarrollo sustentable. ¿A qué hace referencia esto? A satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para entender sus propias necesidades. Bueno, todo esto de la importancia social y climática y ecológica viene un poco de la mano en esta corriente de pensamientos, digamos, que dice que cuando nosotros pensemos al desarrollo, no debemos perder de vista que tenemos que pensar el desarrollo no solamente para lo que estamos hoy, sino que el desarrollo se sostenga a lo largo del tiempo. O sea que no arruinemos hoy las generaciones futuras. Cuando pensemos en desarrollo, tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, yendo a una de estas ramas, digamos, a la ecología, que la producción hoy no deje un país improductivo, un planeta, digo, improductivo para generaciones futuras. Bueno, esto es un poco lo que uno, si alguna vez lo vieron, digamos, de la economía del triple impacto, esto que habla del desarrollo sostenible, que dice que es como la intersección de tres dimensiones, por así decirlo, la social, la ecológica y la económica. Y como aparece ahí en el grafiquito, ¿no? La relación entre estas tres dimensiones hace que el desarrollo sea sostenible. O sea, cuando el desarrollo es tanto económico, con un cuidado ecológico y con una visión social, el desarrollo se vuelve sostenible. Bueno, un poco ahí lo que está dicho, ¿no es cierto? Cuando hablo de social, estamos hablando de económico, bueno, un poco lo que conocemos, ¿no? Bueno, voy por el comienzo, ¿no? Económico, un poco lo que conocemos, el tema de la capacidad y la eficiencia en la producción de bienes y servicios, pero eso no debe descuidar, por ejemplo, lo social, donde yo tenga condiciones, no sé, por ejemplo, laborales, acordes, o sea, yo puedo ser muy productivo, pero a costa de trabajo esclavo, tal vez, bueno, eso no, digamos. Eh, Buscamos que esa producción no tenga impacto social negativo, cuidar el impacto social, y por otro lado también el impacto ambiental, esto de que producir más no implique el deterioro de los recursos para generaciones futuras o inclusive nuestra generación, pero en un tiempo un poco más adelante. Volviendo a aquella visión de los países que justamente no logran esto, que son los países subdesarrollados, los países que no logran tener este, estas buenos resultados. Esta Firmina es un poco prima hermana de aquella del círculo de Nurke, pero que dice que los países subdesarrollados tienen características comunes que son altos crecimientos de población, elevadas tasas de desempleo y subempleo, tasas de ahorro muy bajos. ¿Se acuerdan que esto más o menos lo vimos en el círculo vicioso aquel? Desigualdad en la distribución del ingreso y por lo tanto desigualdad y brechas de pobreza. Estos países se caracterizan porque tienen pobres muy pobres en contrapunto ricos muy ricos. O sea, hay mucha desigualdad en la población y eso genera problemas sociales y genera un montón de problemas de oportunidades a los pobres que les cuesta mucho salirse de la pobreza. Bueno, baja renta per cápita y por supuesto indicadores digo, de salud y educación súper desfavorables. Bueno, hasta ahí. Acá en este punto lo que nosotros vimos, haciendo un resumen muy rápido, lo que nosotros vimos es, primero, crecimiento y desarrollo son dos conceptos distintos. Crecimiento es el incremento de la cantidad de PBI, o sea, de producto que tiene una economía, y en particular a nosotros nos importa la cantidad de producto que tiene per cápita una economía. Entonces, por eso medimos al crecimiento como en términos de PBI per cápita generalmente. PBI real, ¿no? Sin embargo, desarrollo es una variable que involucra a un montón de otras cuestiones más cualitativas. Eso por un lado. El desarrollo implica necesariamente el crecimiento, pero el crecimiento no implica necesariamente el desarrollo. Respecto de crecimiento. El crecimiento, explicamos el crecimiento básicamente con cuatro líneas teóricas en este punto. Uno, el crecimiento neoclásico. ¿Qué característica tenía el crecimiento neoclásico? Productividad marginal decreciente del factor capital. Y funcionaba en un mercado perfectamente competitivo. O sea, pensaba la economía con condiciones de competencia perfecta. ¿Qué características tiene estos dos supuestos? Que los países que empiezan a acumular capital empiezan a crecer cada vez más lentos y por lo tanto llegan a un estado estacionario. Y los países con menos capital
en algún punto lo alcanzan. Eh, y no hay, la única forma de escapar de ese estado estacionario es la mejora tecnológica, pero como bajo el supuesto que los mercados son competitivos, esta mejora tecnológica se hace dificultosa. Eso es modelo de Solow, básicamente. Después vimos modelo de Harvard-Domar. Es muy parecido al de Solow, también la importancia del ahorro para acumular capital, pero a diferencia del de Solow, el capital tiene rendimientos marginales constantes. Entonces, eso no necesariamente me lleva a un estancamiento, o sea, no necesariamente me lleva a un estado estacionario. Después vimos la visión latinoamericana, la teoría cepaliana o los estructuralistas, la teoría de Previch, que dice que hay países centrales que tienen, eh, son especialistas en producir bienes con mucho valor agregado, tienen una producción diversificada, tienen productividad homogénea y tienen altas dotaciones de capital. Países periféricos que se caracterizan por producción primaria, muy especializada por ahí en algunos productos y muy poco productivos en otros, o sea, muy heterogénea la productividad. Y bueno, y lo que sucede en esta lógica es que los países centrales generan productos que son cada vez más caros en términos relativos con los países, con los productos que generan los países periféricos. Y bueno, y para romper esa brecha, lo que tienen que hacer los periféricos es eh, tratar de imitar las condiciones de los países centrales. Y por último, la que vimos que tiene la misma rigidez económica y teórica, digamos, de la economía, de las teorías neoclásicas, es la de las teorías de desarrollo endógeno, donde el principal factor de desarrollo es el capital humano. ¿Y qué características tienen estas a diferencia de las otras? Bien, en el capital humano dice que yo puedo seguir invirtiendo en capital humano sin tener rendimientos marginales decrecientes. Entonces, eso no hace que yo caiga en un estado estacionario, sino que acumulación de capital físico y humano mejora la productividad. No necesariamente el rico se va a ir estancando para que lo alcance el pobre, por el contrario, si el rico sigue invirtiendo va a seguir mejorando su productividad. Eso respecto de crecimiento, como síntesis, y respecto de desarrollo, un poco todo lo que vimos de tener en cuenta que el desarrollo no se circunscribe solamente a la mayor cantidad de productos, sino a las calidades y condiciones de vida e igualdad de oportunidades que hay en un país. Bueno, esta es la primera parte del punto uno, después van a haber algunos temas un poco más actuales y relacionados con la realidad respecto de desarrollo principalmente. Muchas gracias.